Muy bien, sean bienvenidas, buenas noches a esta proyección, mini sesión o clase en la que vamos a estar analizando sobre la motivación y la sensopercepción. Cuáles son sus significados, sus implicaciones y por qué es tan importante para nuestra vida. Vamos a comenzar hablando de los conceptos. El concepto de motivación puede ser muy amplio si nos fijamos en todas sus implicaciones. Para empezar, podemos definirla como un motor innato que tiene el propósito de llevarnos a la satisfacción. Algunos la definen como el impulso que lleva a la conducta o la capacidad de ejercer voluntad por elección. En la motivación encontramos que puede ser positiva como negativa. La positiva nos va a impulsar a comportarnos de determinada manera para sentirnos bien, porque es algo que es beneficioso para nosotros. La negativa nos llevará a evitar lo que puede hacernos daño o causarnos malestar. La motivación puede ser también intrínseca y extrínseca. La intrínseca nace de nuestro interior, surge de nuestro interior, mientras que la extrínseca se fija por factores externos. También en la motivación primaria encontramos que esta es la búsqueda de satisfacción de necesidades personales y básicas como saciar la sed, el hambre, dormir, descansar, gozar de buena salud, tener actividad física, lo que todos necesitamos para sobrevivir y sentirnos bien. Dentro de la motivación secundaria está la búsqueda de cubrir nuestras necesidades sociales, como sentir afecto, obtener reconocimiento y respeto de los demás. Algo que también necesitamos para vivir bien, pero en ámbitos interpersonales que involucran a otros. Incluso la motivación se puede dividir si se centra en el ego o se centra en la tarea. La motivación centrada en el ego nos impulsa a querer sobresalir, a cubrir la necesidad de atención que tenemos. Y la motivación centrada en la tarea nos impulsa a cumplir metas personales, a sentirnos mejor con nosotros mismos realizando tal o cual tarea. Por eso, aquí les pido que se pregunten a sí mismos, ¿qué tipo de motivación es la que me impulsa más a actuar? Hacer introspección y conocer la respuesta nos ayudará a seguir por la misma línea y actuar con más convicción en lo que hacemos o darnos cuenta de que necesitamos cambiar algo. Ujú. ¿Todo bien hasta aquí? Ah, Mariana. Sí, tengo una pregunta. ¿Puede darnos ejemplos de motivación intrínseca y extrínseca? Claro, como la motivación surge del interior y es un deseo de superación personal, supongamos que alguien quiere aprender a tocar un instrumento, quiere aprender a tocar la batería. Porque tiene ese deseo de superarse, de crecer en su conocimiento y entendimiento por cierta materia, en este caso la música. Y eso lo va a hacer sentirse satisfecho consigo mismo, porque es algo que le gusta y, pues, tener, la satisfacción de cumplir con un reto personal. En contraste, supón que esa persona quiere aprender a tocar la batería porque se da cuenta de que quienes lo rodean valoran mucho la música. Entonces, impulsado por el deseo de obtener reconocimiento y de no ser rechazado por no saber de música, aprende a tocar ese instrumento porque se da cuenta de que se sentirá más elogiado y aprobado por los que lo rodean. Mientras que la motivación intrínseca sale de nuestro interior, la extrínseca tiene el deseo de conseguir una recompensa externa. Por así decirlo, con la motivación intrínseca nos valoramos a nosotros mismos y con la extrínseca nos evaluamos según el punto de vista de los demás. Ujú. Muy bien. Si no queda duda, vamos a ver qué es la sensopercepción. Para entenderlo necesitamos conocer bien la palabra. La parte senso viene o alude de las sensaciones, de nuestra capacidad sensorial, y este es el proceso en el que la estimulación de los receptores sensoriales produce impulsos nerviosos para que podamos representar experiencias internas o externas del cuerpo, lo que está muy relacionado con las
con nuestros sentidos, y eso nos transmite información para generar acciones. La percepción, podemos decir que es la interpretación que le damos a la información que recibimos del mundo. Así que podemos afirmar que la definición de la sensopercepción es la capacidad de analizar e interpretar las sensaciones que provienen del exterior, así como del interior de nuestro cuerpo. Con esta definición podemos darnos cuenta de que tanto la parte fisiológica como la cognitiva están muy relacionadas. Ambas son muy importantes para que entendamos la vida como la hacemos hoy. Nosotros a través de los sentidos recibimos información, esa información la procesa nuestro cerebro para generar una experiencia consciente de lo que sucede tanto a nivel personal como de las experiencias que adquirimos de la sociedad. Y la experiencia facilita muchísimo la comprensión de las cosas. Y esto involucra mucho las emociones, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son esos sentidos? Conocemos la mayoría. Captamos con la vista datos visuales en automático. El olfato detecta hasta 80 olores diferentes. El oído capta datos sonoros. El gusto recibe datos sobre sabores como el salado, el amargo, el dulce, el ácido y uno que se llama umami. Y a través del contacto percibimos la temperatura, el dolor y la presión. Pero también tenemos que hablar de la propiocepción, que es la capacidad del cuerpo para detectar el movimiento y posición de nuestras articulaciones. Y el vestibular, que se encarga de regular el sentido del equilibrio y de que podamos ser conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, de nuestro espacio, de nuestro entorno. Si careciéramos de alguno de estos, nuestra interpretación de la realidad estaría alterada y no podríamos desempeñar nuestra vida como normalmente, como lo ejemplifican muchos memes, ¿no? Que vemos hoy en día también. Por ello es muy importante conocer esto y darle atención a cada uno de nuestros sentidos. Ahora, tenemos que hablar de nuestro sistema nervioso autónomo. Como acabamos de ver, es importante conocer tanto la parte fisiológica como la psicológica. Y el sistema nervioso es una parte muy importante de lo que nos compone como seres humanos. Está muy relacionado con las emociones, lo que también se relaciona con la motivación y la sensopercepción. El sistema nervioso autónomo tiene varias partes como la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, el lóbulo frontal y la producción de hormonas. Todas estas partes se encargan de regular y llevar a cabo tareas para el buen funcionamiento de nuestro ser. El sistema nervioso autónomo está compuesto por fibras nerviosas que reciben estímulos enviados al cerebro para procesarlos, integrarlos y encargarse de controlar los reflejos, las acciones involuntarias, de regular la presión sanguínea, la digestión y gestionar la excitación. Nos damos cuenta de lo importante que es este sistema, de lo indispensable que es entonces. Además, está dividido en el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. El primero se encarga de regular las respuestas de activación, el segundo de regular el descanso para volver al equilibrio, mientras que el tercero se encarga de generar respuestas emocionales, secretando neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y los opioides endógenos. Habiendo visto eso, nos damos cuenta de que el sistema nervioso no solo es un engranaje dentro de una máquina compleja que es nuestro cuerpo, sino que este sistema se encarga de generar, de regular sensaciones mediante las que podemos sentir emociones, obtener experiencia, lo que nos ayuda a aprender e influye mucho en nuestras motivaciones y nuestras acciones. Incluso muchos autores, como veremos más adelante, hablaban sobre la conexión entre nuestras vísceras y las emociones. Bien, pasemos a hablar ahora sobre las teorías de la motivación y sus autores. La teoría de la activación, fundada por Arnaud, Hebb, Gray, Bertin, Lacey, Linsley, Duffy, Malmo y Rousseau, nos dice que la activación, o lo que es lo mismo, el arousal, es la propiedad que da energía a la motivación. Es la responsable del inicio, mantenimiento, intensidad y finalización de la conducta motivada.
Esta teoría toma muy en cuenta la fisiología del ser humano y en búsqueda de satisfacer necesidades esenciales, nos hace entender que cuando estamos bajo mucho estrés, la activación hace que busquemos huir o pelear. Las teorías cognitivas fueron fundadas por Festinger, Tolman, Weiner y Heider. Estos nos dicen que el sistema cognitivo recibe y descifra información para enviarla a todos los demás sistemas, gobernando, por lo tanto, la conducta. Así que los pensamientos, ideas, creencias u opiniones sobre uno mismo tienen influencia en el comportamiento según la necesidad que se desee cubrir o el objetivo a seguir. Esta teoría ocupa una fórmula que demuestra las variables determinantes definidas por el motivo, la experiencia y el motivo para rendir. Al multiplicar la intensidad del motivo por el nivel de la expectativa y la valoración que se tiene del incentivo, da como resultado la motivación para rendir. Explicando de manera muy breve esta fórmula que se ocupa. También tenemos las teorías homeostáticas de la motivación, cuyos autores fueron Hull, Freud y Lewin. Nos indican estos que la conducta se genera debido a la falta de equilibrios y la homeostasis es un elemento orgánico y psicológico que busca conservar el equilibrio en las condiciones fisiológicas y la psique. Es importante para la vida porque la regulación de las funciones del organismo nivela la calidad de la vida, lo que provoca el motivo y la forma exitosa de desempeñarlo. Cuando nosotros le ponemos atención a esta parte sí, de nosotros, la homeostasis, podemos salvar nuestra vida porque ésta se encarga de poner límites sanos al organismo y de esa forma un sistema de nuestro cuerpo no invade el espacio o el trabajo de otro y se preserva nuestra salud, nuestro equilibrio mental y físico. De las teorías de la motivación hacia los logros, tenemos la teoría de equidad de Adams, que dicta que la percepción del sujeto sobre el trato justo influye en su motivación. Esto es muy lógico porque pues solemos compararnos con los demás en todo ámbito de nuestra vida. Y así podemos definir si es conveniente o no seguir con nuestro mismo desempeño. Beatriz, ¿quieres comentar algo Sí, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Puede decirnos en qué situaciones ocurre algo así? sobre esta teoría? Así es. Bien, pensemos en el ámbito familiar. Tú tienes un hermano. Tú te esfuerzas por darle siempre gusto a tus papás y que te acepten, pero eres el mayor y desde que nació tu hermano pequeño, sientes que no te dan tanta atención como a él. A él le dan más atención sin que tenga que hacer mucho para obtenerla. Pero no solo atención, sino regalos, un mejor trato, tú te das dando cuenta. Entonces, vas entendiendo que estando en la misma situación de hijo que él y no hay equidad, aunque te desvivas por obtener el mismo trato y reconocimiento por tus padres, ellos no te dan un trato justo. Y por lo tanto, eso hace que te desmotives en tu intento por agradarles más. Sin embargo, imagínate que pasa el tiempo y que entras a trabajar. Entonces, te esfuerzas por obtener respeto y atención y reconocimiento, quizás el que no obtuviste por tus padres. Te das cuenta de que esto te está funcionando en el ámbito laboral. Eres puntual, acabas a tiempo tu trabajo, eres proactivo y eso te ayuda a generar más ingresos, te están dando ascensos y por eso tu motivación al ver un trato justo por tus acciones, pues incrementa tu motivación y se mantiene. Te diste cuenta de que a lo mejor en el ámbito familiar no funcionaba hacer esto porque no había un trato justo, por lo que te desmotivaste. Pero en el ámbito laboral viste todo lo contrario, por lo tanto, te motiva a acentuar el mismo comportamiento que ya tienes. Ok, gracias. Muy bien, vamos a seguir. Tenemos también la teoría de los tres factores por David Maitland. Él afirmaba que la motivación consta de tres componentes. La necesidad de afiliación, que es la necesidad de sentir que pertenecemos a un grupo en la sociedad.
la necesidad de logro, que es la necesidad de sentirnos bien con nosotros mismos al lograr metas personales, y la necesidad de poder, que es nuestra necesidad de ejercer influencia sobre otras personas. También tenemos a John Atkinson, que en su teoría de la expectativa dice que los motivos, la expectativa y el valor que le damos al incentivo es el responsable de la motivación. Así que en esta teoría existe un modelo de expectativa-valor. Cuando nosotros queremos conseguir algo, tenemos el motivo que nos impulsa a esforzarnos por resolver tal tarea. Tenemos ciertas expectativas que reflejan la probabilidad que percibimos de alcanzar esa meta. Y el valor del incentivo es la reacción afectiva que tenemos para llegar al éxito de esa tarea. Después tenemos la teoría de muestreo de estímulos de Estes, que trata la probabilidad de que se aprenda según la ejecución que se realice y utiliza la fórmula que vemos aquí, donde RK es la respuesta, S es el número total de estímulo, elementos efectivos de la situación, estímulo, y X el número de elementos condicionados. En pocas palabras, el aprendizaje se define gracias al ensayo y error. Mientras más experiencia se tenga, es más probable que ejecutemos una respuesta correcta, según este autor. Y por último está el modelo de Markov, su modelo de aprendizaje, que dicta que el medio ambiente en el que se desarrolla el aprendizaje es observable, por lo que la mayoría de los problemas dentro del aprendizaje por refuerzo pueden denominar como proceso de decisión y ayudar a calcular la probabilidad del nivel de aprendizaje a través de fórmulas, como también, como esta que vemos aquí. Ujú. Muy bien, ahora para hablar de las leyes y teorías de la sensopercepción, debemos saber qué es la psicofísica. La psicofísica es la ciencia que busca esclarecer reglas que rigen las relaciones entre las propiedades físicas del estímulo y los efectos psicológicos que éstas generan. El propósito de esta ciencia es estudiar la relación que hay entre la actividad en el encéfalo y el fenómeno de la sensación, y las relaciones cuantitativas entre estímulos del entorno y la sensación, es decir, la relación entre elementos físicos perceptuales y los efectos que esto tiene en la psique. Ernest Weber, el primero en diferenciar entre el mundo físico y el psicológico, dijo que la diferencia apenas notable entre dos estímulos es proporcional al estímulo empleado como referencia. Así que la intensidad de un estímulo se percibe según otros estímulos presentes y estímulos presentados anteriormente. Gustav Fechner usó técnicas para establecer la intensidad de un estímulo físico con la magnitud de la experiencia sensorial. Él usó umbrales y escalas para relacionar la intensidad de la sensación con la fuerza del estímulo. La ley de Fechner afirma que el aumento de sensación que el observador experimenta cuando el nivel del estímulo se incrementa en una cantidad igual al umbral diferencial es la unidad de sensación, y esta será constante. Mientras que la psicofísica animal encuentra su base en los principios del conductismo. Pellegrini indicaba que el condicionamiento en animales en el que existen ciertos reforzadores puede generar reacciones físicas en los sujetos de estudio. Ahora profundicemos en las emociones. Descartes, quien fue de los primeros en hablar sobre las emociones, las categorizaba en 6 de ellas. Más tarde, Spinoza en 15 básicas las clasificó. Y más tarde, Wilhelm Wundt diseñó un modelo de polaridad emocional: placer, dolor, excitación, calma, tensión, alivio. Heller clasificó los sentimientos en instintos, emociones circunstanciales, afectos, pasiones, de personalidad y predisposiciones emocionales. William James había estipulado que los cambios corporales surgen al percibir un estímulo y nuestra sensación genera la emoción. Karl Lange indicaba que sin los cambios corporales no había emoción, así que uniendo sus ideas determinaron que la emoción es la percepción de cambios fisiológicos voluntarios e involuntarios, creando así la teoría James Lange. Cannon declaraba que la emoción es un proceso consciente y surge de los estímulos externos, fundando así el cerebrocentrismo.
Él afirmaba que eso era lo que determinaba ciertas conductas y separaba mucho las reacciones viscerables de las emociones, algo que relacionaban mucho los anteriores autores. Por otro lado, Watson resaltó que la conducta precede a la emoción y que las emociones son reacciones corporales a estímulos específicos que vienen del medio. Él afirmaba que las más básicas de estas son el amor, el odio y el miedo. Anteriormente se pensaba que las emociones entorpecían la razón, pero ahora sabemos que las emociones forman parte muy importante de nuestro ser y pueden influir positivamente en nuestro desempeño. Así que por eso resulta esencial saber cómo funciona. Por eso estamos hablando de esto, qué tiene que ver con la motivación y cómo podemos controlarlas. Por ello también resulta importante hablar sobre la agresión, que se define como la acción de atacar a alguien para matarlo, lastimarlo o motivado por el odio. Es un acto consciente que tiene el objetivo de lastimar o dañar a otro. Actores como Freud aseguraban que la agresividad viene de un impulso innato para sobrevivir, y otros como Bandura que la agresión depende del ambiente en el que nos criamos y nos desenvolvemos. Por eso es más fácil aprender de esa agresión si la observamos constantemente. El grupo Yale, conformado por John Dollar, Neil Miller, Leonard Dube, Robert Sears y Leonard Berkowitz, afirmó que la agresividad surge de la frustración de una persona cuando ve truncadas sus metas, y por ello podemos decir que la frustración está muy relacionada con la agresión. Mariana, Tengo una duda. ¿Está comprobado que así surge la agresión? pues diferentes autores han hablado según sus experiencias y observaciones. Yo creo que cada uno aporta pues ideas muy útiles sobre el conocimiento de este tema, y tal vez alguno no tenga la razón absoluta en todos los casos, pero sí nos ayuda a explicar mucho de dónde surge y por qué surge y para poder controlarlo. Porque si somos conscientes de dónde puede surgir, pues es más probable que evitemos conductas indeseables. Por ejemplo, en la década de los 70, Zimbardo hizo un experimento en la Universidad de Stanford donde demostró que las personas tienden a desarrollar una actitud agresiva al tener poder sobre otros. Eso lo hizo en un experimento donde hizo una simulación de una cárcel, metió presos a cierta cantidad de jóvenes y a otros les dio la autoridad como carceleros. Y eso los volvía muy agresivos sin importar que su personalidad fuera amable y quieta. Y de hecho el experimento llegó tan lejos que Zimbardo se dio cuenta de que estaba siendo él mismo afectado por ese experimento y no lo concluyó, lo interrumpió, pero sí demostró que el poder puede causar conductas agresivas. Por eso vuelvo y repito, ser conscientes de cómo podemos vernos incitados a actuar de forma indeseable va a ayudarnos a no comportarnos así. Ujú. Muy bien. Ahora, hablando sobre las teorías contemporáneas de la emoción, tenemos a Robert Plutchik, que afirmaba que las emociones no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino que todas forman parte de nuestras funciones necesarias para sobrevivir y adaptarnos. Por eso él usó una rueda de las emociones, como la que vemos aquí, en la que combinaba algunas de ellas para dar como resultado otra más. Y así explicaba cómo es que éstas pueden surgir. Por ejemplo, combinar la alegría con la confianza, según él, daba como resultado amor. Combinar la ira con la tristeza resultaba en envidia, y combinar la tristeza con la anticipación podría resultar en pesimismo. También tenemos a Mandler, que decía que la emoción está ligada completamente a la actividad neuronal, por lo que las emociones son reacciones completamente conscientes. Y para él había tres componentes fundamentales de la emoción: la activación, de la que ya hablamos antes, la interpretación cognitiva y la conciencia. La activación, o el arousal, como le llaman, brinda intensidad a la emoción, y la interpretación y cognición la dotan de cualidades. Y también podemos hablar sobre Isard, que hablaba sobre las funciones sociales que tienen las emociones. Él mencionaba el feedback facial,
que son expresiones faciales específicas de la conducta expresiva, las cuales son producto de nuestra adaptación en este mundo y son patrones faciales innatos que pues se pueden entender en cualquier circunstancia, en cualquier parte del mundo, o por así decirlo, son universales. Como podemos darnos cuenta, la motivación y el fenómeno de la sensopercepción ocupan lugares muy importantes en la psicología, explicando cómo los procesos psicológicos influyen mucho en la manera que interactúa una persona con su miedo, con su medio ambiente y qué comportamiento tienen dentro de este. Y es que conocer sobre la sensopercepción, la motricidad, la atención, la memoria, el aprendizaje, la motivación, el lenguaje, nos va a ayudar a la comprensión de la conducta. Y esto nos lleva a su vez a entender mejor, a entendernos mejor a nosotros mismos, a explicarnos por qué somos como somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué queremos ir a donde vamos. Y preguntarnos constantemente esto nos va a ayudar a acentuar algunos comportamientos para obtener satisfacción y a evitar otros que nos lastiman. Es normal, está en nuestra naturaleza hacer eso. Y en este espacio, los invito a reflexionar nuevamente sobre cuán importante es esforzarnos por mejorar nuestra conducta y adaptarnos en nuestro entorno de la mejor manera, aprovechando al máximo nuestras capacidades. Muchas veces no somos realmente conscientes de esto y nos sumimos en una actitud pesimista o desagradecida. Pero tan solo piensen en un momento en que alguno de los órganos se ve afectado. ¿Les ha pasado esto? Que tal vez alguno de sus órganos sensoriales no funciona bien. Quizás algunos nos dio COVID y entre los síntomas no podemos saborear la comida ni percibir olores. Eso se siente horrible. O algunos hemos tenido que empezar a usar lentes porque nos damos cuenta de que, pues, nuestra visión ya no está al 100, ¿no? Pero tenemos la oportunidad de aprovechar las capacidades que tenemos ahora para seguir siendo personas productivas y sensibles, lo que nos va a permitir empatizar con los demás, ser amigables, saber trabajar en equipo, buscar la autosuperación y dar lo mejor de nosotros en cada ámbito de nuestra vida, ya sea familiar, laboral, educativo, espiritual, amoroso y más. Hablando sobre el ejercicio profesional de estos saberes, pues para un profesional de la salud es muy importante tener en cuenta todo esto que vimos para atender bien a sus pacientes o bien tener un buen desarrollo en su trabajo, ya sea que, por ejemplo, en una empresa para tratar a personas en recursos humanos, pues se necesita darles la atención necesaria a los demás o crear y gozar de un buen ambiente laboral más fluido y dinámico. Y es que hacer todo esto nos va a producir satisfacción. Estamos hechos para aprender y el aprendizaje se refleja cuando conducimos mejor nuestro comportamiento. Por eso también cabe pensar en la siguiente pregunta. ¿He mejorado en algún aspecto de mi vida? ¿Voy hacia un lugar mejor? ¿He erradicado conductas dañinas y he tenido mejor salud mental y emocional? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, saquemos tiempo para reflexionar en cómo podemos convertirlo en un sí. Es lo que la psicología busca. Además, a través de la experiencia podemos darnos cuenta cómo seguir mejorando y evitar lo que no nos ha dado resultado. Pensemos entonces en las aplicaciones que podemos obtener de esto. Wundt afirmaba que a través de la introspección, de la meditación profunda, podemos aprender muchísimo y mejorar nuestra conducta para dirigirla hacia un mejor camino. Así que meditemos en esto. Nos preguntamos hace un momento hacia dónde vamos. Pensemos en varios niveles en los que podemos tomar decisiones. Por ejemplo, a nivel personal, ¿podemos buscar alguna manera de renovar nuestra motivación? ¿Siento que he perdido el sentido de lo que hago? ¿Cómo puedo usar todo lo que soy para sentirme mejor? ¿Controlo mejor mi personalidad y mis emociones? A nivel social, podemos preguntarnos, ¿mi motivación se ve afectada por lo que piensan los demás? ¿Hago lo que me gusta o lo que les gustaría a los demás que hiciera? ¿Sé manejar la frustración para evitar características agresivas? Y sobre todo, los invito a pensar en el futuro.
A veces puede parecer muy incierto lo que sea de nosotros mañana, pero la verdad es que depende de nosotros en gran medida cómo vamos a ver lo que se aproxima, cómo vamos a reaccionar ante tal o cual situación. Por eso los invito a meditar. ¿Qué es lo que quiero lograr en un año, en 3, en 5 o en 10 años? ¿Estoy asegurándome de que lo puedo lograr? ¿Estoy haciendo algo hoy para verme allí mañana? Como futuro psicólogo y profesional de la salud, les puedo asegurar que reflexionar en esto, teniendo en cuenta cómo estamos conformados, es decir, nuestras emociones, nuestros sentidos, nuestras habilidades y capacidades cognitivas, nos ayudará a conocernos mejor y tener bien definido lo que queremos ser y lograr. Y de esa manera vamos a poder conseguirlo y acercarnos cada vez más a nuestra meta. Y sobre todo disfrutar el proceso, porque de eso se trata vivir. Y podremos disfrutar del bienestar, de bienestar pleno, con los altibajos que eso significa, pero podemos disfrutar de ello toda nuestra vida. Y hasta aquí hemos llegado a nuestra mini clase sobre la motivación y la sensopercepción. Les agradezco por su tiempo. Aquí están las referencias y no sé si les queda alguna duda o alguna pregunta por ahí. No, muchas gracias. Me quedó muy bien. Sí, todo claro también para mí. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a dar por concluida nuestra sesión.